Bienvenidos, bienvenidas a la serie de diálogos entre pares que organizamos en la Organización Internacional de Empleadores, en la que exploramos cuestiones críticas que afectan a empleadores y empresas de todo el mundo. Soy Roberto Suárez, secretario general de la OIE. Representamos a más de 50 millones de empresas a través de nuestras organizaciones empresariales independientes. Y hoy tengo el placer de presentar este importante diálogo precisamente en torno a esa independencia de las organizaciones empresariales. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a María Paz Cervís, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y de Producción de Ecuador, una gran amiga, una gran líder empresarial. Es presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano y es expresidenta del Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Un gusto, María Paz, tenerte aquí con nosotros, aunque sea virtualmente. Espero verte en junio en Ginebra. Creo que vas a venir a la Conferencia Internacional del Trabajo. Un gusto además tenerte entre los líderes empresariales de la OIE, de la Organización Internacional de Empleadores, a la que represento. Y queremos tener una conversación contigo sobre un tema de crucial importancia para las organizaciones empresariales, y es libertad de asociación, independencia. ¿Hasta qué punto es importante que nuestras organizaciones sean independientes de los gobiernos o de otras instancias, ¿no? Y hasta qué punto es que esa independencia sea preservada a través de lo que denominamos libertad de asociación? Entonces, mi primera pregunta para ti, y de nuevo agradecerte mucho que hayas aceptado tener este intercambio con nosotros, es ¿cómo ves el papel de esta independencia, de la libertad de asociación en el desarrollo económico de un país, ¿no? De un país como el tuyo, Ecuador? Hola Roberto, un gusto saludarte. El gusto es mío el poder compartir con ustedes, con quienes nos escuchan este espacio. Creo que si algo súper positivo nos arroja la virtualidad es que nos permite estar cerca a pesar de las diferencias geográficas, en estos lugares comunes, en este camino que puede ser muchas veces solitario, como es el ejercicio de la asociación. Es paradójico, porque si bien quienes estamos en estos puestos de manera temporal, porque las personas somos temporales y las instituciones son permanentes o deberían ser permanentes y trascender a los gobiernos y a los regímenes de turno, cuando nosotros representamos a varias voces, goza de esta voz potente que reúne a varios y hablas por varios, lo cual es una responsabilidad inmensa, pero puede ser un camino de mucha soledad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en esta irrupción de los autoritarismos a nivel mundial, estamos viendo en Europa cómo resurgen a pesar de todo lo sufrido con las guerras mundiales y de todo lo construido durante finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Vemos que después ciertos valores democráticos en la mata de la democracia, como vemos en el mundo occidental, se ponen en duda. Ni hablar de lo que ocurre en América Latina, donde son democracias mucho más débiles, donde el proceso de conformación de Estado-Nación mismo nos ha llevado a tener instituciones todavía muy tiernas. El valor de la democracia, los valores de la democracia liberal todavía son elementos que defendemos un grupo de personas y que no está tan arraigado en nuestra institucionalidad. A partir de ahí entendemos o entiendo yo que la presencia de organizaciones de la sociedad civil, que puedan ser una voz distinta a los gobiernos, independientemente de cuál sea la tendencia, es muy importante porque entonces vemos como el mecanismo de garantizar este famoso concepto del check and balances, de los pesos y contrapesos, donde escuchamos más de una voz. Tengo por aquí un dato interesante del Banco Interamericano del Desarrollo, del BID, que nos dice que los países con mayores niveles de libertad de asociación empresarial registran un aumento de 10% en la atracción de inversión extranjera directa, lo cual está asociado con la confianza. Y miro a ver quizás desde este lado del mundo, desde estas regiones donde son países, no solo el caso del Ecuador, pero de economías emergentes, que necesitamos la inyección de capital extranjero, que necesitamos la presencia de este dinero limpio, lejos de las redes de crimen organizado, de narcotráfico, que tanto impera en nuestra región. Entonces, ¿cómo mandamos estos mensajes de confianza en términos económicos, defendiendo la institucionalidad, defendiendo las democracias y garantizando la libertad de asociación, no solo en la ley, en lo escrito, sino en la práctica, dando libertad y garantías a quienes ejercemos estas voces? Sí, o sea, uno de los elementos que has señalado tres cosas. Una,
todo lo que tiene que ver con la soledad muchas veces de defender la independencia, ¿no? La independencia de las organizaciones empresariales. Es decir, muchas veces tener una voz disidente con el poder y sobre todo en un contexto polarizado no es fácil, no es sencillo. Para las organizaciones empresariales es todavía más difícil porque nuestros miembros son empresas. Las empresas no les gusta aparecer de una manera muy prominente en la política. Quieren hacer lo que saben hacer bien, que es emprender, hacer negocios, desarrollar su actividad empresarial, crear empleo, pero alguien las tiene que defender. Entonces no es muchas veces sencillo y no solamente eso, muchas veces el que está liderando una organización empresarial se encuentra hasta cierto punto solo cuando tiene que defender determinado tipo de posicionamientos, ¿no? Otro elemento que yo quiero destacar es el elemento confianza. Contrariamente a lo que muchas veces se hace llegar, el liberalismo económico que defendemos tiene mucho que ver con confianza. No se puede desarrollar una actividad económica, empresarial sólida si esos elementos, más allá de las regulaciones, no se basan en confiar en las instituciones, en confiar en otras instancias, en otros players, en otros actores, y eso tiene mucho que ver con cultura y con actitudes, ¿verdad? Con la actitud del poder y con la actitud también de distintas organizaciones. Pero me atrevería a señalar un tercer elemento con el que no sé si estás de acuerdo. Aquellas empresas que cuidan esa independencia de las organizaciones empresariales y que cuidan el valor de la empresa en general son sociedades que innovan más, que emprenden más. No sé hasta cierto punto si hay datos muy verificables en esto, pero tengo la convicción de que aquellos países que miman de alguna manera al que emprende, al que innova, y a las organizaciones que los defienden, de alguna manera avanzan más en la innovación, en la capacidad de crear, porque a fin de cuentas el valor de una empresa es estar íntimamente asociado con esa capacidad de emprender. Sí, no, estoy completamente de acuerdo y creo que está asociado al tema de la confianza, ¿no? Quizás aquí yo tengo este sesgo de mirar las cosas desde esta región, desde América Latina, donde tenemos unas vicisitudes, unas particularidades. En primer lugar, sería señalar las diferencias socioeconómicas profundas que existen a partir de donde los accesos al ejercicio de la ciudadanía plena están muy restringidos. Increíble pensar que en América Latina, siendo un polo de desarrollo económico y de mucho bienestar, al mismo tiempo es una región del mundo donde todavía tenemos zonas enteras con falta de acceso a agua. Siendo un gran granero del mundo, todavía tenemos como gran problema de política pública a nivel regional la desnutrición crónica infantil, donde todavía sigue siendo un espacio muy violento, sobre todo para las mujeres. Entonces, a partir de ahí, quizás el desafío de esta región, a diferencia de otras, es que no está concentrado solo niveles de pobreza ni solo niveles de desarrollo, sino que tenemos esta suerte de mixtura que habla de las desigualdades. Y entonces, y esto va de la mano de la poca institucionalidad que tenemos en los distintos países, unos más que otros. Podemos tener unos índices como Chile, como Costa Rica, que quizás sacan la cara por el resto de la región, pero mayoritariamente tenemos poca separación de los poderes del Estado, en ese sentido ausencia de independencia judicial, mucha volatilidad en los cambios gubernamentales, y obviamente los ascensos de estas tendencias, tanto del socialismo del siglo XXI, que se caracterizan un poco por los regímenes un poco más totalitarios y menos proclives a la democracia. O sea, a partir de ahí, no sé si cabe en este espacio, pero yo quisiera mencionar quizás 3 lecciones que yo he aprendido en estos casi 3 años como dirigente gremial, insistiendo que es con el sesgo de ser latinoamericana y de moverme sobre todo en esta región. El primero es que nada es personal. Y en este camino de soledad creo que es importante decirlo. Esto quizás en los foros hablamos siempre de los índices de desarrollo, hablamos de los grandes principios, y creo que debemos volver a una parte de humanizar los liderazgos y el ejercicio de esa representación. Y algo que nadie me dijo a mí cuando yo llegué a la vida gremial
fue este camino de soledad y donde tienes que acordarte que nada es personal, que muchas veces al representar empresas, como tú mismo señalaba, Roberto, personas jurídicas que no son personas tangibles, que además tienen unos intereses y un giro, un core business, digamos, que está muy legítimo, que es hacer negocio, hacer empresa, generar riqueza, generar empleo formal, está muy bien. Termina siendo el individuo, las personas que estamos al frente de estas organizaciones, quienes frenteamos estas relaciones que pueden ser muy desafiantes con los gobiernos. Entonces, en ese andar, en ese camino, va a haber momentos muy grises de mucha tensión, donde ciertamente como persona te sientes solo, te sientes vulnerable. Entonces, yo algo que he aprendido y me encantaría compartir con los otros dirigentes gremiales es que nada es personal. Cuando existen a veces inclusive ataques, entre comillas, o desaires, o bloqueos a las personas, debemos recordar que no es algo contra, en este caso, contra María Paz, contra Roberto, es los mecanismos de poder y eso nos debe llevar a seguir reivindicando. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros nos vamos, pero lo que se queda son las instituciones y las democracias funcionan con diálogos contradictorios desde orillas distintas en libertad. Entonces, si tenemos claros esos principios, creo que eso nos permite sortear esos malos ratos muchas veces y poder seguir con ese mismo ímpetu. Y en esta línea, el segundo aprendizaje que he tenido yo es que el momento de la organización de representación empresarial no siempre es el mismo, ni siquiera con un mismo gobierno. Es decir, hay momentos que estamos discutiendo, por ejemplo, escucho en España, voy a poner el ejemplo, con el poco conocimiento que puedo tener, pero esta propuesta del partido de gobierno de hablar de una reducción de jornada laboral, como ya pasó en Colombia también. En ese momento, la organización de la representante empresarial puede tener un momento muy álgido para el gobierno de turno y enfrentas esta serie de malestares, ¿ya? Pero después, en esa misma legislatura, puede ser que se está tratando, me invento, voy a poner un ejemplo, lo ocurrido en el caso ecuatoriano durante este último gobierno, donde no todo el camino ha sido de rosas para las organizaciones empresariales, pero, por ejemplo, en un momento dado se desmontaron una serie de subsidios que existía a los combustibles fósiles, que era muy distorsionador de la economía. Y esto generaba mucho malestar en ciertos sectores de la sociedad y, sin embargo, los gremios empresariales, de una lógica de defensa de principios de libertad económica, entendíamos que debíamos salir a defender más que un apoyo al gobierno, era un apoyo a la medida, pero obviamente eso nos puso en una buena situación. Entonces, la relación y el rol de las organizaciones empresariales es así, es de sube y baja, es cíclico porque no somos afines a personas de a gobierno, somos afines a principios y esos principios van a estar en distintos momentos. Y quizás el último aprendizaje que quiero compartir en mi experiencia personal es que cuando defendemos intereses legítimos del sector empresarial, estamos defendiendo principios y esos principios deben ser los democráticos. Parecería una discusión de la época de la perestroika, pero creo que se vuelve a poner sobre la mesa que debemos ser muy claros en que la libertad de expresión, la libertad de asociación está atado con el régimen de derechos humanos y eso nos obliga a la defensa constante de los principios democráticos que parecería que otra vez es una necesidad de la humanidad. Muy clara, María Paz. O sea, entiendo bien el vínculo que tiene que tener una organización empresarial con valores. Es decir, nosotros defendemos la libertad de empresa, defendemos el desarrollo empresarial, pero no a cualquier precio. Hay unas reglas y esas reglas tienen que ver con unos mínimos y esos mínimos tienen que ver con principios y derechos fundamentales en el trabajo. Nosotros los hemos defendido. La OIE fue creada, de hecho, también con esa base y también los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que nuestro compromiso con esos mínimos tiene que ser claro y creíble. Entiendo también el elemento de la despersonificación. Cuando somos líderes empresariales tenemos que tener en cuenta que defendemos organizaciones y muchas veces se tiende a personalizar nuestros posicionamientos. No, lo que estamos haciendo es trasladar lo que otros nos trasladan. No se trata de ataques personales ni viceversa. No tenemos que tomar muchas veces con las críticas que recibimos como ataques personales, ¿no? Y
Y vinculado a eso, evidentemente, es el elemento de zigzag, no zigzag, sino de evolución, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva de medio, largo plazo, porque muchas veces las relaciones van y vienen, ¿no? Quería aprovechar lo que has dicho precisamente, hasta qué punto canales como el diálogo social ayudan o no ayudan para tener resultados. Has puesto el ejemplo de España, mi país, por cierto, el ejemplo de la iniciativa para reducción de jornada, cada lugar una serie de crisis en el diálogo social, pero te puedo poner otro ejemplo mucho más extremo, que es países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, bueno, no quiero dar más ejemplos de países. Precisamente el diálogo social no es que no esté fructificando, sino que se ve muchas veces amenazado. Y las organizaciones empresariales e incluso las sindicales en esos mismos países, también las sindicales independientes están bajo amenaza. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer las organizaciones empresariales para sobrevivir, si es que se puede, en circunstancias tan adversas? ¿Y cuál es nuestro rol como Organización Internacional de Empleadores? Yo creo que en los dos tristes ejemplos que mencionas es fundamental el rol de ustedes, el rol que podemos tener con los paraguas internacionales y con estas organizaciones tan fuertes como es sobre todo el caso de la Organización Internacional de Empleadores. Yo voy a hacer una pequeña confesión aquí en este podcast, y es que yo, que vengo del mundo académico, no conocía la existencia de esta organización. Había escuchado y había estudiado en el marco del derecho internacional mucho la Organización Internacional del Trabajo, y no tenía conocimiento de que existía una organización similar de empleadores. Y creo que ahí tenemos un mea culpa, tenemos un deber. Y esto también es algo común que pasa a nivel internacional. Nuevamente voy a citar el caso de tu país, que lo conozco un poquito más que otros países, pero en España también las empresas, la empresa como tal no goza de un prestigio social muy alto. Nos pasa igual en América Latina, y creo que ahí tenemos varias responsabilidades. En primer lugar, como tú decías hace un momento, tenemos realmente que demostrar con el ejemplo ese compromiso que tenemos con los derechos humanos. O sea, no es de gratis, no es de gratis que el sector empresarial goza en términos generales de esta visión de ser organizaciones más individualistas que perjudican. Eso es importante. Pero también creo que, por ejemplo, en la pandemia, si algo ocurrió en esta tragedia que vivimos con la pandemia del COVID a nivel mundial, es que se puso en evidencia que las sociedades sin empresa no funcionan. Y quizás ahí todos quienes teníamos la suerte, el privilegio de contar con un trabajo formal, apelábamos todo el tiempo a la reapertura de la vida económica formal. Y veíamos que los estados, inclusive los estados de bienestar europeos, no tenían el músculo ni la capacidad de cubrir las necesidades sin actividad económica que genera la empresa privada. Entonces yo ahí me pregunto cuánto hemos hecho después de eso para también cosechar esa experiencia que ciertamente tuvimos y poder contrarrestar una narrativa que se ha posicionado mucho en el mundo entero y en América Latina de manera muy violenta sobre los derechos de los trabajadores como un privilegio muy loable, y versus una quizás perversidad de la empresa por tener fines de lucro. Puedo Yo creo que interrumpirte ahí, María, sí, por porque favor. me parece muy importante, es decir, la narrativa. La narrativa no es fácil para el mundo de la empresa. Y evidentemente en el mundo de América Latina, en el de muchos países europeos, parece como eso siempre ha sido así, es decir, siempre ha sido así. A fin de cuentas, nuestros representados en número son menores que los representados de otros grupos sociales, si puedo decir, ¿no? ¿Qué políticas, y no tienes por qué aventurarte a decirme nada que no sepas, pero qué políticas de comunicación pueden ser más eficaces para que la sociedad, la idea del valor de una empresaria, de un empresario, permee? El valor de que sin empresa no hay desarrollo, sin empresa formal no hay innovación, no hay creatividad, no hay capacidad de crecer socialmente. ¿Qué políticas de comunicación funcionan mejor o cómo podíamos hacer con recursos limitados? Porque las organizaciones empresariales no tenemos muchos recursos, debemos reconocerlo. ¿Qué políticas de comunicación son las que más impacto pueden generar en este sentido? Ventajosamente tú me diste el disclaimer de que podía decir que no sé, si yo supiera, si yo tuviera una respuesta a eso. Creo que ese es el desafío en este mundo de la telecomunicación, de tantas comunicaciones diversas,
identificar cuáles son los mejores mecanismos, ¿no? Ahora que tú mencionas, yo suelo decir que somos una organización pobre de socios ricos. ¿Por qué? Porque eso es lo que terminamos siendo las organizaciones que representamos a empresarios. Pero quizás volviendo al origen, a lo que tú planteabas de cómo contrarrestar lo que ocurre cada vez con más frecuencia de estos países o estos sectores del mundo, estas zonas, son ya regiones que normalizan el censurar, en muchos casos definitivamente y en otros casos parcialmente, a las organizaciones de la sociedad civil, en este caso a las empresariales. Yo creo que quienes tenemos inmensa responsabilidad somos quienes todavía podemos hablar. Entonces, por eso decía la importancia de estas redes internacionales. Yo te decía, yo me he dedicado a hacer mucho, con mucha pedagogía aquí en el Ecuador, contando lo que es la OIE. Y lo que más me impresiona es que empresarios que han construido empresas exitosísimas, comprometidas con el desarrollo del país desde hace décadas, que han estado agremiados desde hace décadas, me dicen, ¿en serio existe esa organización? Y yo, pero si esa es nuestra organización. Yo creo que atraviesa por una lógica de empoderamiento. Y ahí sí el sector empresarial tiene números rojos, y es en mostrar este lado más humano y esta cercanía con la sociedad. Quizás nos hemos abstraído en nuestro ejercicio de persona jurídica, actividad económica, como que esto no es humano, esto es humano. Y se vuelve más humano cuando reafirmamos nuestros compromisos con los ODS, y esta visión sostenible de la empresa nos permite contar que estamos en lo cotidiano, que la empresa tiene rostro humano, y ese es el trabajo que podemos cumplir las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces, de cara a aquellos que están siendo censurados, que cada vez son más, yo creo que quienes tenemos voz tenemos la obligación voy a utilizar una expresión muy ecuatoriana, que quizás en la región andina vamos a entender, donde tenemos poblaciones indígenas y utilizamos como ropa típica el poncho para el páramo. Y nosotros hablamos mucho una expresión que es muy bonita, que dice mojarse el poncho, ¿ya? Entonces, a veces cuando estamos viviendo el momento de la cúspide, de la cresta de la ola, nos olvidamos que todos somos vulnerables y que debemos denunciar, debemos asumir esas posiciones incómodas, y que lo hemos vivido contigo, Roberto, y quizás eso es lo que ha forjado un vínculo laboral y personal sólido, cuando muchas veces los regímenes, no necesariamente los que se autodenominan autoritarios, como es el caso de Venezuela, quizás es un extremo, pero todos, inclusive los regímenes democráticos, cuando se les incomoda un poquito cuestionando, la respuesta que tienen es la censura tapiñada, la censura velada. Y yo creo que ahí tenemos que incomodarnos, y eso nos ha unido en esas convicciones de principios, de que quienes tenemos voz tenemos que denunciar, aunque sean momentos, decía mi papá, siempre es preferible tener un momento colorado que tener una mala relación, y eso sirve para todo. Y con los gobiernos también construimos relaciones, construimos puentes, y a veces hay que defender principios, por incómodos que sean, con la responsabilidad ética de aquellos que no pueden hacerlo. Nosotros sí podemos hacerlo. Y además puedes contar con nuestro compromiso para defender esa libertad de asociación en muchos momentos que van a llegar, ¿no? Momentos no fáciles. Sabes que no somos tímidos, sabes que en la OIE estamos detrás de aquellas organizaciones que creen en la libertad de empresa, que creen en la libertad de asociación, que creen en la importancia de un desarrollo económico sostenible, pero basado también en esa libertad de asociación. Y es un gusto contar con líderes empresariales como tú, que nos ayuden a crecer en nuestra red, pero sobre todo en nuestro impacto. De nuevo, muchas gracias, María Paz, y esperamos verte muy pronto aquí en Ginebra. Gracias a ti, Roberto, y seguro tendremos otros espacios.